Bueno, Dios les bendiga a todos, bendiciones y bienvenidos. Estamos acá esta hermosa mañana en nuestro estudio bíblico, nuestra escuela dominical. Vamos asimismo a comenzar estudiando la palabra de Dios, cita fuentes externas. Hemos estado hablando, hermanos, en esta sección sobre lo que es cómo estudiar la Biblia. Y vamos asimismo a orar y así comenzamos esta mañana. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta hermosa oportunidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has cuidado, hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí nos has guardado, Señor. Y como hablábamos, Señor, con el Libet hace algunos minutos, Padre, tú sabes el porqué de las cosas y tienes el control de todo. Padre, te lo decimos en voz alta en el día de hoy, Padre, confiamos en ti, confiamos en tu voluntad, Padre, y aunque no entendamos, Señor, estamos sujetos a ti. Para la gloria y la honra, Señor, habla nuestras vidas a través de este estudio, danos entendimiento y ayúdanos, Padre, a poder continuar creciendo diariamente, Señor, en lo que es el crecimiento tuyo, en lo que es, Padre, una intimidad contigo, en lo que es, Señor, un desarrollo, Padre, minuto tras minuto y segundo tras segundo, Padre, sin importar las dificultades que confrontemos. Te agradecemos todas estas cosas, mi Cristo, y lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos entonces así, hermanos, aquí rapidito a comenzar. Vamos a mirar en el día de hoy. Acá vamos a estar mirando van a ser varias citas, si quiere anotarlas por ahí, si no tiene el expositor. Josué capítulo 10 del 6 al 14, segunda de Samuel 1 del 17 al 27, Hechos 17 del 16 al 32 y Tito 1, 7 al 14 y también el libro de Judas 11 al 16. Esperamos en el día de hoy que podamos todos entender, hermanos, que los autores bíblicos usaron fuentes extra bíblicas también dentro de sus propios escritos, que también entendamos la importancia y el valor de las fuentes extra bíblicas, ya que estas nos pueden ayudar a comprender mejor la palabra de Dios y también poner un poco más de como más atractivo en el sentido de cuando uno lee y no entiende, es muy diferente a cuando uno lee y está entendiendo. Y también el número 3, que los alumnos intentarán utilizar fuentes extrabíblicas en su estudio y comunicación de las escrituras cuando esté hablando con otras personas. Así que el versículo clave nos dice en el día de hoy, la verdad central nos dice lo siguiente, el versículo clave en Hechos 17:28 dice, porque en él vivimos y nos movemos. Y si somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Así que miremos entonces acá la primera sección titulada La narrativa de Israel y la historia. Hermanos, antes de mirar ahí, quiero que reflexione lo siguiente. Quizás usted se acuerde cuando estuvo en la escuela, o aquellos que todavía están en la escuela, lo difícil, el arduo trabajo que era escribir un informe investigativo, ¿verdad? Cuando uno hacía un informe investigativo, no era una cosa que usted la podía dejar para el último momento y hacerla así rápido, sino era una cosa que tomaba tiempo, esfuerzo y dedicación. Esto usualmente ya como la escuela secundaria, también la universidad. Y usualmente se le pedía a la persona que escribieran un número de fuentes, que utilizaran un número de fuentes, así que tenían que usar, póngale 5 o 10 fuentes. En algunos casos, yo recuerdo, hizo un documento que tenía que utilizar hasta 25 fuentes. Para la universidad, cuando uno llega allá, tiene que hacer un trabajo que es como más de 100 páginas y no hay ni un número definido de cuántas fuentes hay que utilizar, sino que debe de poder respaldar la teoría que usted está estableciendo. Pues entonces entendamos que los escritores bíblicos, ellos hicieron lo mismo. Hicieron esto identificando escritos que estaban conectados con las escrituras. Y esta documentación sobre el origen de la información nos puede ayudar a nosotros a poder profundizar más y más. En el día de hoy van a escuchar algunas cosas un poquito diferentes que usted quizás si no había escuchado anteriormente. Y si tiene alguna pregunta o alguna duda, podemos discutirla. De igual manera, quizás quiera usted mismo luego
profundizar un poco más en cuanto a algunos de estos recursos. Así que, ¿cuáles son algunos libros, películas o historias que ilustran o apoyan temas o verdades bíblicas y cómo se aplican? Podemos ver, hermanos, ¿cuántas películas, vamos a ver, Lilibe, cuántas películas hay de los 10 mandamientos que usted crea? ¿Cómo cuántas? Mr. Quiñones, creo que como, bueno, de las que yo he visto, como 3, 4, de las que yo he visto. Ok, Pero, entonces, de esas 3, 4, se han hecho un montón más y literalmente el número, la cantidad de películas ya se ha perdido. Hay películas de los 10 mandamientos que son literalmente, la han hecho lo más bíblico posible. Hay otras que usan su creatividad en cosas que pueden haber sido posibles. Y también hay muchas de caricaturas y también hay muchas que han sacado la palabra de Dios de contexto, fuera de contexto. Y también hay otras que han utilizado su imaginación pensando, pues quizá fue de esta manera y se han expresado. Entonces, eso es algo problemático también, hermanos, cuando estamos estudiando la palabra de Dios y para aprender una historia nos enfocamos en una película. ¿Por qué las películas están limitadas? O también si nos enfocamos en una persona que resumió en base a su propio entendimiento y no se dejó guiar directamente de lo que decía la Biblia. Entonces, podemos ver acá que tenemos el libro de Hacer. La narrativa de Israel y la historia. Así que el libro de Hacer, si usted no había escuchado, y enfocado en eso, entendamos que los escritores y oradores bíblicos transmitían la palabra de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y en ocasiones utilizaron fuentes externas a las escrituras para ser más pertinentes a su audiencia y poder comunicar la verdad. Y también a veces lo hacían, hermanos, para poder respaldar eventos históricos que estaban pasando en esa misma sociedad. Pero quiero que entiendan un punto muy importante. Ellos no estaban diluyendo, ¿verdad? Lo que, ni comprometiendo el mensaje de Dios, sino que estaban conformando la cultura en base a lo que era más conocido en aquel momento. Por ejemplo, cuando se hacían expresiones o se decían dichos, que para nosotros quizás son dichos no comunes, pero para ellos sí lo eran. Entonces hay que meterse en ese pensamiento social, en ese pensamiento cultural para verdaderamente poder entender. Así que estas fuentes eran una manera efectiva de poder comunicar un mensaje utilizado como herramienta para que luego se pudiera propagar el evangelio. Entonces el libro de Hansel vamos a leer aquí en Josué 10 del 6 al 14 y dice lo siguiente. Dice entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y mire lo que dice la próxima línea. ¿No está escrito esto en el libro de Hazer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo
y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Entonces, el libro de Josué nos registra este relato de la asistencia de Dios en la batalla. Josué estaba necesitando horas de luz para poder completar la victoria de los amorreos. Tenemos que entender, hermano, nosotros hoy día salimos afuera y hay postes de luz, hay electricidad por todos lados, ¿verdad? Pero imagínense, hermano, que están en los tiempos de esta guerra, ellos están luchando, están batallando, y Josué, junto con el pueblo, con los que están batallando, están ganando la batalla. Pero todavía quedaba terreno para conquistar. Entonces, le piden a Dios que detenga el sol para que se quede ahí y con la luz del sol ellos puedan terminar lo que necesitaban hacer. Entonces, cuando dice esta frase, no está escrito en el libro de Hazer. Para aquellos que estaban familiarizados con este libro, la referencia probablemente infundió confianza en la veracidad, la realidad de este milagro que había pasado. Para nosotros hoy hay que tomar nota de esto durante un estudio más aún de la precisión y confiabilidad del relato bíblico. Entonces podemos ver, hermanos, que tanto los judíos como tal vez los cristianos quizás les gustaría leer un poquito más sobre lo que es el libro de Hazer. Pero lamentablemente ese libro no se conservó. Pero sí se menciona en otra ocasión, en un pasaje que veremos en la siguiente sección. Ambas citas bíblicas de esta obra literaria, por lo demás desconocida, tienen un estilo poético y tratan de grandes hazañas en las batallas. Mire, hermanos, hay otra cosa, por ejemplo, cuando este evento, ¿verdad?, ha sido notado también, no solo en el libro de Hazer, sino también que también ha sido notado si lo aplicamos al presente, no en los tiempos anteriores, ¿verdad? Si nos ponemos a estudiar la palabra de Dios y decimos, wow, mire ese milagro que pasó, y Josué entonces oró y se detuvo entonces lo que es el sol. Científicamente hablando, hermanos, hay datos científicos que han probado que eso pasó. Y estos datos muestran el impacto que ha tenido y literalmente a causa de ese movimiento, de esa, vamos a decir, de esa alteración, ¿verdad? Se supone que siguiera el movimiento de la órbita. En base a eso, hermanos, eso causó impactos en otros lugares. Entendamos esto, en el momento que el sol se detiene, va a impactar la noche y el día en otras áreas también. No estamos hablando que esto pasó por segundos, sino que pasó por un tiempo más prolongado. Entonces, esta referencia externa no es inusual en las escrituras. Se hace también referencia a fuentes extrabíblicas en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento también. Por ejemplo, el autor de Esther cita lo que es el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia, que eso se encuentra en Esther capítulo 10, versículo 2. Vamos a leerlo. Y esto nos ayudará a nosotros, hermanos, a poder entender por qué es que de vez en cuando, durante un mensaje, usted escucha que se hace referencia a lo que dijo un teólogo, a lo que dijo un científico, a lo que dijo un geólogo, a lo que dijo un antropólogo, a lo que dijo una persona que estudia la palabra de Dios. Así que Esther, capítulo 10, versículo 2, miremos lo que dice. Si alguien lo tiene bien y lo quiere leer, con toda libertad. ¿Cuál, Mr. Quiñones, cuál versículo? Esther, capítulo 10, versículo 2. Ya. Esther. Bueno, aquí está, dice, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, pregunta, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Así que, hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios, literalmente, la mejor manera de hacerlo, hoy ya tenemos la computadora, ¿verdad? La computadora nos da acceso a mucha información. Si vamos antes de los tiempos de la computadora, usted va a ver,
y yo casi todavía opero así. Tengo mis libritos, ¿verdad? Que uno agarra su libro, hay una concordancia, hay un diccionario bíblico, hay un diccionario no bíblico, hay una Biblia ilustrada, hay traducciones diferentes. Tengo una Biblia que tiene 4 traducciones diferentes, una en cada lado, y son diferentes maneras de, no voy a decir interpretar, sino de escribir, de parafrasear lo que ha sido dicho, y usted puede utilizar eso para tener un entendimiento más profundo. Entonces, no sé si ustedes usan esto, déjenme le pregunto a Maribel, a Lilibet, allá, ¿ustedes utilizan este tipo de cosas? ¿Lo han utilizado en algún momento? Sí, Mr. Quiñones, el que usted recomendó la otra vez, Excelente. Y para es, complementar. es una cosa, ¿verdad? Que nos ayuda, especialmente cuando hay versículos. Mire, hermano, mire el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Usted puede leer el contexto y todo esto, ¿verdad? Pero literalmente ese mismo versículo, aunque es pequeñito, si usted se pone a reflexionar, no solo en la historia, sino en el contexto del tiempo, del hecho de que Jesús llorara frente a la gente, de que él expresara, de que se expresara esto, de que él se expresara, va a ver que tiene un significado aún más profundo de lo que parece en la superficie. Y esta es la importancia de meternos entonces más de lleno. Entonces miremos aquí estas preguntas para reflexionar. ¿Había pensado alguna vez en los escritores u oradores bíblicos investigando usando fuentes externas mientras escribían bajo la inspiración del Espíritu Santo? No sé si habrán pensado eso en el pasado, pero una cosa que dijimos la semana pasada y la repetimos en el día de hoy es el hecho de que, hermanos, Dios no estaba silenciando la persona en el sentido de quién la persona era, ¿verdad? La persona había sido criada en un ambiente, tenía cierto conocimiento de ciertas cosas, y todas estas cosas, pues, a la larga y a la postre, vienen siendo de edificación para el mensaje de Dios. ¿Y qué importancia podía tener el uso de las fuentes por parte de los autores bíblicos para la forma en que estudiamos y comunicamos la verdad bíblica? Podemos entender, hermanos, que algo que se hizo hace tantos años atrás, en el día de hoy, también se puede hacer para ayudarnos a entender mejor la palabra de Dios. Así que seguimos aquí. Esta es un poquito más larga la escritura, segunda de Samuel 1, del 17 al 27. Voy a leer rapidito y dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamento de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti. Hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de la guerra. Tomo una pausa aquí rapidito, ya que ese versículo que dice, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres, se está refiriendo, hermanos, a la hermandad. Y hay personas que cogen ese versículo, lo sacan fuera de contexto
¿verdad? Para que signifique otra cosa diferente. Ese es un ejemplo en perfección de por qué es que tenemos que meternos y escudriñar verdaderamente la palabra, meternos profundamente. Entonces, podemos ver aquí que el pasaje incluido en el libro de Jacer es un hermoso y conmovedor poema que celebra la destreza militar, el carácter de Saúl y también de Jonatán. Y David compuso el poema y el autor de Segunda de Samuel lo incluye en su relato histórico. Un estudiante diligente, esta es la clave, diligente de las escrituras, puede obtener una perspectiva interesante para notar momentos como este, en que los escritores citan otros textos. Y estas citas nos pueden ayudar a revelar información pertinente, ¿verdad? Profunda sobre lo que estaba tomando lugar acá. También entender que la poesía ha hecho importantes aportes culturales a las sociedades de los tiempos inmemoriales. Están los salmos, el cantar de los cantares, están también los oráculos escritos de los profetas de Israel y otros libros que también utilizaban a la poesía para comunicar lo que era la verdad de Dios, utilizando diferentes temas literarios. La preocupación, hermanos, de Dios por comunicar su palabra de manera efectiva se aseguró, ¿verdad?, de que fuera escrita de una manera que la gente la pudiera procesar y la pudiera entender. Entonces, los comentarios, el simbolismo, la analogía. Mire, hermano, una cosa tan simple como el pan, una cosa tan simple como el agua. Yo soy el pan de vida, ¿ok? No solo de pan vivirá el hombre. Dice, pero ¿y qué pan, pan, pan? Hermanos, el pan tiene una representación, tiene un simbolismo. Usted se pone a estudiar y a profundizar y va a poder entonces captar la importancia que tiene el pan para la vida de la persona, porque el pan literalmente puede representar esa cosa, ¿verdad? Viviente para representar la vida, el agua, ¿verdad? Cuando dice Jesús se encuentra con la mujer en el pozo, que si tomares del agua no tendrá sed, si tomares agua sí va a tener sed. Y era, hermanos, un simbolismo, una representación, ¿verdad? Explicando una verdad aún mucho más profunda de lo que parece en la superficie. Entonces, Pablo, podemos ver, luego Pablo adapta magistralmente las convenciones de la escritura de las cartas greco-romanas en sus poderosas epístolas a las comunidades cristianas. Y vemos luego que también Juan no estaba creando un nuevo estilo literario al escribir el Apocalipsis. Él se basó en el género apocalíptico del Antiguo Testamento para comunicarse de manera efectiva a todas las personas de las 7 iglesias de Asia Menor y su imaginería principal del Antiguo Testamento, a veces incluso también en símbolos antiguos, el espíritu que era utilizado para comunicar entonces el mensaje de Dios. Así que vemos acá, ¿qué hace que la canción o la poesía sean una forma de comunicación tan poderosa? ¿Y cómo se le ha comunicado a usted de manera más efectiva el mensaje y el amor de Dios? No sé, Lilibet, a usted eh, o a los que están acá con nosotros, ¿cuál ha sido una manera eficaz, una manera poderosa de usted recibir la palabra de Dios en su vida? Para algunas personas son las canciones, como Mr. Quiñones, yo por medio de las prédicas pienso que he recibido el mensaje de Dios. O sea, la mayoría de las veces cuando amén. Así que por las me prédicas, gusta. Me gusta escuchar porque, no sé, yo pienso, no sé, será mi experiencia, pero creo que aprendo más a través de las prédicas y ajá, leyendo la palabra, basada en la palabra, ¿no? Y me ha funcionado. Creo que me he aprendido por medio de eso. usted, Maribel, ¿qué piensa? ¿Qué es lo que más a usted le ha ayudado a aprender de la palabra de Dios? Las canciones, las predicaciones, los estudios bíblicos, su tiempo personal en la casa con Dios, estudiando la palabra de Dios. ¿Qué piensa que es lo más que le ha conectado? Yo pienso que escucho muchos devocionales
Ese es un a reforzar. Así que el uso de los devocionales es otra, Sí. otra idea también que Devocionales, los estudios, Mr. Quiñones, eso ayuda mucho a reforzar, ¿no? Porque tampoco podemos basarnos solamente en las prédicas, porque cualquiera puede predicar, pero no sabemos si, ¿me entiende? totalmente, y ese es un punto que habíamos dicho al principio de esta unidad, que tenemos que tener mucho cuidado de contar la historia de la persona que en su casa tenía un canal cristiano encendido, pero tenemos que entender que un canal cristiano tiene que sobrevivir. Entonces la gente paga para poder presentar sus mensajes. Entonces, si alguien en ese momento dice un disparate, dice algo erróneo, pues es una cosa que verdaderamente a la larga y a la postre, pues puede terminar afectando el crecimiento de la persona porque no va con lo que dice Dios. Así que tenemos que tener cuidado con esto. Entonces vamos a mirar acá la segunda parte. Pablo incluye puntos de vista culturales de Dios. Así que miremos acá otro versículo más. La lectura es un poquito larga hoy, pero vamos a leerla porque queremos identificar exactamente esos ejemplos extra bíblicos, ¿verdad? Hechos 17 del 16 al 26 dice lo siguiente. Dice, Hechos 17 del 16 al 26. El altar al Dios no conocido. Le cuento antes de leer que cuando fuimos a Israel tuvimos la oportunidad de ir a este lugar. Y una cosa, una experiencia, uno sabe que uno está parado ahí y que por ahí en algún lado estaban estas imágenes que estamos hablando. Uno se imagina aquí a Pablo hablando y una cosa curiosa, hermanos, que está conectada con el estudio y el entendimiento bíblico es lo siguiente. ¿Cómo era que Jesús, por ejemplo, le podía hablar a miles de personas sin un micrófono? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Jesús le habla a la gente, miles de personas sin micrófono. Eso no tiene lógica, pensando uno rápidamente. Hasta que uno está en Israel y uno puede ver. Y usted ve que hay momentos en la Biblia, por ejemplo, donde Jesús estaba en un bote y le hablaba a la gente, ¿verdad? Pero mire qué curioso. Jesús está en un bote a una cierta distancia. No hay edificios, no hay nada que detenga la proyección de la voz y coincidentemente, que no es coincidencia, hay una subida después del agua. Entonces la gente está como si estuviera literalmente sentada en un anfiteatro de arriba hacia abajo y la voz de Jesús está viajando hacia allá. Lo que pasó con Pablo era exactamente lo mismo. Literalmente él está en prácticamente un anfiteatro. Así como lo pueden ver cuando está allá y cuando habla, la voz viaja a través. Nosotros también pudimos ir, y esto es una cosa, hermano, que verdaderamente es una experiencia. Déjenme ver si voy a ver si busco el video y se lo puedo compartir. Fuimos a una iglesia, creo que le había contado esta, y este templo hecho de piedra fue construido por un arquitecto, fue construido incorrecto a propósito. Se supone que la ventana estuviera en un lugar y se hizo incorrecto a propósito porque se supone que ese templo nos represente a nosotros como imperfecto. Y es hermosísimo el edificio. Y hermanos, en la parte de arriba, de piedra, todo de piedra, hay unos huecos. Y esos huecos es para permitir que el sonido pueda subir y pueda viajar a través del... Hermanos, entonces allá adentro, la idea es que uno entra con un grupo y uno canta una canción. Y cuando usted canta, hermanos, se escucha como si estuviéramos en un concierto literalmente de alto. No hay micrófono, no hay nada. Es solamente piedra y arquitectura. Así que esto nos ayuda a entender, cuando escuchamos esto, cómo era que Pablo pues le hablaba a la gente. Así que, Hechos 17, 16 al 26. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con que los concurrían. Algunos filósofos
de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago y diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie de en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Así que fíjense, primero como que los resalta, ¿verdad? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Así que uno de estos dioses, como podemos ver aquí, que tenía una inscripción que decía, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. En otras palabras, yo no vengo aquí hablándole de una loquera, no vengo aquí tratando de confundirle. No, mire, ustedes ya tienen hasta una estatua aquí de ese Dios no conocido. Así que Pablo no vino criticándoles, no vino, ¿verdad?, dándole fuerte, sino que utilizó una manera de poder conectarse con ellos, ¿verdad?, en base a la práctica que ellos ya tenían, de una práctica cultural, práctica pagana, pero era la que tenían. Dice el 24 al 26. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. James, si usted quiere ir a la clase arriba, puede estar. Hay una clase de los jóvenes arriba, si quiere, pueden subir. Si quiere, también váyase, si quiere, Felipe. Arriba, si quieren, váyanse allá. Entonces, hermano, podemos ver acá que así como Dios estaba interesado en comunicar su mensaje de manera efectiva, también Pablo, el apóstol, estaba enfocado en hacer exactamente lo mismo con su mentalidad misionera. Después de su visita a los Bereanos, él viajó al histórico centro cultural de Grecia y predicó a Cristo en Atenas. Y él va y citó esta inscripción de esta estatua pagana para hacer la transición de las creencias errantes de su audiencia a la verdad. Pero mire qué cosa, hermano. Si vamos desde el principio hasta el final, Pablo utilizó esto como un puente de comunicación, pero en algún momento él iba a llegar al mensaje y al punto, hermanos, de que ellos no se supone que estuvieran adorando a esos dioses. Así que no se supone que adoren a esos dioses, pero él usa esos dioses que tenían ahí para traerle el mensaje. Así que buscó lo que había en común. Y cuando vamos a hablarle a la gente de Dios, hermanos, tenemos que buscar lo que hay en común. Hay veces que la gente dice, no, pero que los de esta religión o los de aquella religión, vamos a ver qué tenemos en común y vamos a hablar, ¿verdad? Y hay personas, hermanos, como hemos discutido anteriormente, que lo que quieren es discutir, no quieren aprender, no quieren crecer, hacen preguntas ya con las respuestas ya ellos determinadas, no quieren saber nada más de nada, y así no debe de ser. Si usted está en esa situación, hermanos, dése cuenta y entienda que prácticamente esa persona no quiere crecer, no quiere aprender, y no es que yo o que usted, que nosotros tengamos todas las respuestas, hermano, porque no lo sabemos todo. Sí. No sé si estoy equivocada, es que por eso hay tantas iglesias, o sea, porque no se ponen de acuerdo. Y entonces se trata de su unión, en vez de unirse, se desunen. Porque, pues, eso es el libre albedrío. Pero es lo que usted dice, si se intentaran, se comunicaran entre ellos y llegaran de pronto, o comparto ese conocimiento, o yo no sabía eso, ustedes saben eso.
pues yo digo, pero por eso a veces pues pienso yo que por eso es que de aquí donde salen tantas iglesias y tantas, que a la misma vez adoramos un mismo Dios, pero hay tanta desunión entre nosotros. Y es muy cierto lo que dice Maribel. Una de las razones por las cuales hay muchas iglesias es esa. Otra razón, hermanos, también, y le voy a hacer una oración que no sé si usted había pensado en esta. ¿Sabía usted que el día domingo es uno de los días donde más separación hay? Los que hablan esta lengua se van para aquí, los que hablan esta lengua se van para acá, los que se visten de cierta manera van para aquí, los que adoran de cierta manera van para acá, aunque todos crean lo mismo. Los que son de este color de piel van para acá, los que les gusta cantar más rápido van para acá, los que les gusta cantar más lento van para acá. Y hay tantas y tantas razones. Y literalmente, hermanos, es una de las razones, es por interés. Pero otra de las razones que aún lleva más profundo es el hecho de que aunque le sirvamos al mismo Dios, estas interpretaciones personales de las personas han llevado a un punto que han causado hasta separación, hermanos, y dice, no, ¿sabe qué? Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice usted, menos con esto, porque la Biblia acá lo que está diciendo es otra cosa diferente. Y es una cosa, si usted en algún momento no lo ha hecho, un día que tenga el deseo de presentarse con una mente abierta, déjeme decirlo de esa manera, porque si no va a prestar atención, no tendría lógica que lo haga. Busque un debate bíblico entre dos personas, bien curioso, dos personas que prácticamente creen lo mismo, y uno cree que va a ser pretribulación o post-tribulación, creencias de si los cristianos van a pasar la gran tribulación o no van a pasar. Y se pone, hermano, y se pone la gente a discutir, a debatir, pero hay personas que lo hacen respetuosamente. Y al fin y al cabo, hermanos, cuando llegan al final, usted puede escuchar ambas y sabe usualmente cuál es la respuesta final. Bueno, yo como que me identifico más con esta, pero al fin y al cabo no sabemos 100%. Y nosotros tenemos que estar bien, entendiendo, hermanos, que van a haber quizás algunas cosas, algunos temas que no los vamos a entender 100%, porque nuestra visión, nuestro entendimiento es limitado. Tenemos mentes finitas, ¿verdad? Y estamos con nuestra mente finita tratando de entender lo que es el conocimiento y la sabiduría de Dios. Y no se puede hacer en su totalidad. Así que, ¿de qué forma su apariencia podría prepararlo de manera única para compartir a Cristo en un contexto particular? Pablo usó puntos de conexión al compartir el evangelio. ¿Cómo podría hacer esto en su lugar de trabajo, vecindario, esta semana? Vamos a usar, por ejemplo, un mecánico. Un mecánico que tenga música cristiana tocando cuando la gente entra y sale, eso va a ser algo un poco diferente, ¿verdad? O cualquier persona que tenga un trabajo y que pueda controlar, vamos a decir, qué pone cuando está escuchando, el tipo de música que escucha, si está escuchando predicaciones mientras está trabajando, mientras está ahí, y le va a causar a la gente decir, oh, mira, qué interesante, oh, ¿qué estás escuchando? ¿Qué es eso? O que la persona sea bendecida en ese momento porque alguien diga algo bonito y quizás le cause curiosidad y eso le lleve a que la persona le pregunte a usted de su testimonio. Así que estas cosas son bien importantes. Segunda parte, la descripción de que Dios hace el poeta. La descripción de Dios que hace del poeta. Miremos acá. Hechos capítulo 17, del 27 al 32 dice lo siguiente. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que podemos ver acá, hermanos, que este discurso que da Pablo en Atenas es como un modelo de contextualización del evangelio expresado, usando lenguaje y enmarcándolo de cierta manera para dar una ilustración, unas diferentes imágenes, para mostrar lo que era la cultura de estas personas. Y no es de sorpresa que Dios llegara a tales extremos, ya que la máxima contextualización, ¿verdad?, de un concepto es lo que es la encarnación. Decir, hermanos, que Dios desde el cielo, ¿verdad?, viene ahora a través del Espíritu Santo, es plantada la simiente, María queda embarazada, ¿verdad? Ese proceso es algo que es conceptualizado porque sobrepasa el entendimiento humano. Eso se puede ver visto para algunas personas como si fuera magia, ¿verdad? Como si fuera algo sobrenatural, porque era algo totalmente poderoso a través del poder de Dios. No había otra manera de hacerlo. Entonces, Pablo sigue la dirección y el corazón de Dios al expresar las buenas nuevas de Jesús en términos con los que los filósofos atenienses pudieran relacionarse. Mire qué cosa increíble que hizo Pablo aquí. Pablo incluso citó propios poetas para demostrar su asunto. Así que cuando va a hablar Pablo, le empieza a utilizar palabras de lo que ellos entendían, lo que ellos sabían, a quien ellos conocían, para poder explicar. Cuando dice el linaje suyo somos, Hechos 17:28, proviene de un poeta estoico llamado Arato, que había estado anteriormente 300 años antes, quien tal vez citó a otro filósofo estoico llamado Cleantes en los años 330 y hasta 230 antes de Cristo. Pero mire esto, Pablo no respaldó la cita estoica, sino que la usó para respaldar su propio punto, que el Dios vivo desea de nosotros, la creación de sus manos, que lo busquemos. Entonces, pues podemos ver aquí, hermanos, no sé si ustedes saben esto, se lo digo rapidito que el tiempo avanza. En los tiempos, ¿verdad?, el imperio greco-romano, esto también pasaba hasta en España, se hacían en España lo que se llama las tertulias, no sé si habían escuchado esa palabra tertulia. Literalmente, hermano, no había red cibernética, no había televisión, ¿verdad?, no había muchas de las cosas que tenemos hoy día, y la gente se reunían en el centro, ¿y qué hacían? Hablaban y hablaban, y no era solamente hablar de chismes, ¿verdad?, del vecino, de la vecina, o de aquella familia o del otro, no era eso, sino que, hermanos, tenían conversaciones filosóficas. Ser o no ser, estar o no estar, ese es el dilema, ¿verdad? Se ponían a hablar de cosas así, y literatura, y las personas, habían personas en ese grupo que eran distinguidas y se habían dado a conocer por hacer ese tipo de cosas. Entonces, ese es un punto que podemos ver acá. Para que reflexione, ¿alguna vez ha sentido que la verdad del evangelio se estaba comprometiendo de alguna manera en un intento de atraer a la cultura? Y si es así, ¿qué se podría haber hecho mejor? ¿Y cuáles son algunos ejemplos de conocimiento no bíblico que podría usar para dirigir la atención de otros a Jesús? Y podemos ver, hermanos, que hay cosas, ¿verdad? Como vamos a decir, si usted va a hablarle a un jardinero, ¿verdad?, puede hablarle de las plantas, del crecimiento del cultivo, ¿verdad?, de la cosecha, del plantar, y utilizar eso quizás para traer un puente con lo que es el Señor. Las escrituras citan fuentes extrabíblicas. Tenemos aquí un testimonio de un profeta cretense. Déjenme leo rapidito. Tito, capítulo 1, del 7 al 14, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por escuche esto, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, mire hermano como lo dijo clarito, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ya, hermano, estamos viendo aquí que esto es directo, ¿verdad? No está dándole vueltas alrededor a las situaciones y está haciendo referencias a lecturas, escrituras, creencias culturales, sociales, políticas que ya habían sido establecidas por estas personas, hermanos. Y viendo que este profeta cretense, pues, le estaba llevando por un camino incorrecto. Así que estas fuentes extrabíblicas se usan para comunicar la verdad de Dios. Pero en esta carta, Pablo citó las palabras de un profeta cretense que describió a su pueblo en términos muy poco halagüeños. Así fue que fueron descritos. Al profundizar más en citas como esta, los estudiantes de la Biblia pueden enmarcarlas adecuadamente y revelar la verdad, la verdadera intención de lo que eran los autores. Podemos ver aquí que Pablo había dejado a Tito en Creta, que es la isla más grande de Grecia, con una comisión. Y era que él debía de nombrar ancianos en la iglesia. Y tenía que mirar y estar seguro de que la doctrina que fuera comunicada fuera la doctrina sana. Y se lee luego en el que leímos ahí del 7 al 9, reconocemos las cualidades que todavía se necesitan en honrar en el liderazgo de la iglesia del día de hoy. Hermanos, una de las peores cosas que se puede hacer en una iglesia es permitir que cualquier persona que por decir yo soy predicador se pare al frente a predicar la palabra de Dios, porque verdaderamente no se sabe, a menos que uno pueda ver el testimonio de la persona y el Espíritu Santo que le ponga a uno discernimiento, ¿verdad? De entender que esta persona verdaderamente está conectada con Dios de la manera que dice, porque, mire hermano, hay gente. Un ejemplo, conozco una persona que fue al Instituto Bíblico, estuvo estudiando 4 años, ¿verdad? ¿Qué logró? Se gradúa. Hermano, ¿sabe lo que hizo después que se graduó? Se fue de la iglesia. Estuvo estudiando la Biblia por 4 años y después de estudiar por 4 años se fue de la iglesia. ¿En qué cabeza, qué lógica tiene eso, verdad? Pero ¿qué pasó? Que esa persona tomó el estudio bíblico como si fuera una universidad, como si fuera una carrera y ya no la voy a ejercer. Y así no podemos ver la palabra de Dios. Así que, ¿cómo podría el no reconocer la naturaleza de esa cita llevar a un malentendido del mensaje de Pablo? Hermano, estaba entrando una persona a medio de lo que estaba diciendo, va a decir, pero ¿y qué este hombre me está diciendo a mí? Que yo soy esto, que yo soy ocioso, que yo soy glotón, que yo soy, ¿verdad? ¿Y qué contexto bíblico más amplio nos impediría usar la cita de Tito 1:12 como una licencia para hablar negativamente de los demás? Hay personas que cogen ese versículo, lo explican, lo presentan y dicen, pues esto me da la habilidad, mira, yo decir que este grupo de personas o aquella persona o este hombre, y llamarle por nombre a la persona, es un mentiroso, un ocioso, un pecador, bla, bla, bla. Y vemos que si estudiamos lo que dice la Biblia, hermanos, no se supone que yo esté parado aquí diciendo eso de la gente. Para nada, porque ese no es el plan de Dios. Y la última cita, hermanos, en Judas 11:16, una profecía judía intertestamentaria. La voy a leer rápido. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá por allá por los vientos. Árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí,
vino en el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Repito lo que digo, lo que dije anteriormente, mirando acá, podemos ver que se podría decir, bueno, estas personas acá están diciendo, hablando mal, negativamente, ¿verdad? Pero no es así la manera que nosotros debemos de hablar, sino que hay una enseñanza, una esencia, una explicación del entendimiento de por qué se dice lo que se dice. Entonces, en estos versículos, hermanos, de la carta de Judas, se le utiliza fuentes extra bíblicas. Se usa lo que es conocido como el libro de Enoc. Lilibé, Rafael allá, Maribel, ¿habían escuchado del libro de Enoc? ¿Habían escuchado? El libro de Enoc no está en la Biblia, ¿verdad? Han hecho películas sobre el libro de Enoc. Hay mucho que se ha dicho del libro de Enoc. Y si usted lee el libro de Enoc, se va a dar cuenta que hay mucha información que está en el libro de Enoc que respalda muchas de las cosas. Hay como más explicación, más profunda de algunos de los temas que se ha discutido en la Biblia. Pero, hermanos, es considerado más un libro como histórico. No está metido en el sentido de lo que es, no sigue los reglamentos de lo que fue el canon. Si se acuerdan de que habíamos hablado de eso, pues el canon fueron los principios utilizados para determinar qué libro iba a ser parte de la Biblia y qué libro no iba a ser parte de la Biblia. Ahí es cuando hay una diferencia, si se acuerdan de esta parte, de los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Hay otros libros también, como el libro de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. No está en la Biblia de los 66 libros. Y ahí pues hay que entrar un poquito más para eso, por qué o por qué no. Pero el punto aquí, hermanos, es el hecho de que al utilizarlo, esto sirve para reforzar, ¿verdad?, en autoridad lo que estaba planteando aquí este libro. Y en algunas personas, hermanos, eso ha planteado dudas sobre si Judas consideraba que tenía autoridad bíblica o simplemente lo citó como un orador para citar un libro popular. Entonces, ese versículo, algunas personas lo utilizan para decir, no, pues como fue citado, pues entonces debe de tener la misma autoridad. Pero ahí está el punto para reflexionar. El uso que Judas hizo nos da un ejemplo de una advertencia para nosotros mientras estamos estudiando las citas extrabíblicas. Una decisión sabia es no asignar autoridad a una obra completa solo porque un escritor la haya citado. Mire, hermanos, y con esto terminamos. Si yo a ustedes les digo que hay una persona que es un buen escritor, ¿verdad? Desde aquí al frente, o que sea un buen adorador, o que yo estoy defendiendo a esa persona en base a lo que yo pienso, en base a mis principios. Eso no significa, hermano, que verdaderamente sea necesariamente la mejor persona, ¿verdad? Como una persona ilustre, bíblica, y tenemos que tener cuidado que no nos dejemos llevar de la gente solamente porque alguien más lo dijo. Entonces, estas dos preguntas reflexionen la distinción entre lo que piensa un autor bíblico sobre un tema determinado y lo que desea enseñar. ¿Establece alguna diferencia? Puede a veces ser cierto que sí lo sea. ¿Y cuál tiene autoridad para nosotros? Lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad. ¿Y qué daño podría causar citar autores cristianos hoy en día de una manera que haga que sus palabras parezcan tener igual peso que las escrituras? Mire, hermanos, ustedes se dan cuenta de los mensajes. Yo menciono teólogos, ¿verdad? Y estos teólogos que yo menciono, no necesariamente los estoy mencionando, hermanos, como corroborar o reforzar, pero no estoy dándole más importancia a lo que dicen ellos que lo que dice la palabra de Dios, porque ese no es el punto. Así que, hermanos, para terminar, vamos al Ministerio en Acción. Considere cómo podría usar herramientas y recursos extrabíblicos para mejorar su comprensión de la Biblia, de la palabra de Dios. Bueno, en su caso debería usted tener, aunque sea una Biblia, quizás un diccionario bíblico y una concordancia, aunque sea esas tres. La concordancia es si usted está buscando sobre la depresión.
Busca depresión y va a encontrar todos los lugares donde la Biblia dice depresión, ¿verdad? Si quiere buscar sobre el perdón, busca y él le va a decir todas las citas ahí, o puedo utilizar la red cibernética también. Pida a Dios que lo guíe a un camino particular de ministerio para el cual usted pueda estar excepcionalmente preparado también. Y piense en un libro o un programa de televisión popular que podría usar para indicar una conversación acerca de Dios con un amigo o vecino. No tiene que ser una película cristiana, pero quizás algo surge en una película que usted puede utilizarlo para conectarse. Así que, hermanos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores bíblicos usaron estos elementos de verdad, para situar la cultura y entenderlos. Nosotros asimismo, hermanos, vamos a buscar una manera de conectarnos con las otras personas, pero nunca le quitemos el valor a la palabra de Dios tal y como fue compartida. Así mismo, hermanos, la semana que viene vamos a hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo, domingo de Pentecostés. Así que se prepara para que estén en ese estudio con nosotros. Va a estar excelente. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por esta lectura. Te agradecemos, Padre, por este estudio. Gracias por el entendimiento y la sabiduría que solamente tú sabes dar. Ayúdanos, Padre, a poder utilizar los recursos que están a nuestro alrededor, Padre, disponibles, para que podamos crecer en tu palabra y crecer en nuestra intimidad contigo diariamente. Háblanos, Señor, diariamente, Padre, y que no nos conformemos, Señor, en donde estamos, sino que siempre anhelemos y busquemos crecer de una mejor manera día tras día. Te agradecemos estas cosas y las pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, Dios les bendiga a todos los que están acá con nosotros y los que están conectados en línea y los que van a estar viendo esto entonces luego. Que Dios les guarde y bendiciones a todos.